Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana ya estamos por fin aquí en la terraza en Valencia, en el ático, como siempre, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, antes de empezar en materia, como siempre, lo que os digo todas las semanas, que le deis a me gusta si os gusta el vídeo, que os suscribáis al canal, que estamos, bueno, pues que necesitamos ser unos poquitos más para tener un poquito más de fuerza. Y ni nada, que muchas gracias como siempre por seguirnos, por escribirnos, preguntarnos cosas, aunque sé que os tengo un poquito abandonados y tengo que contestar varias cosas que tengo por ahí, pero todo vendrá a su tiempo. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con el tema que os traigo hoy. El tema que os traigo hoy son plantas fáciles de que echen raíces en agua, ¿de acuerdo? Plantas que enraizan fácilmente en agua, lo cual es una... Bueno, tenemos muchos tipos de reproducción, ¿no? Por semillas, por esquejes, pero otro de ellos que es muy sencillo y al alcance de todo el mundo es meter algunas plantitas en agua y bueno, pues que emitan ahí sus raíces, ¿de acuerdo? Eso es muy interesante a nivel también de, pues si tienes niños, que vean cómo salen las raíces y todo eso, y sobre todo para a lo mejor la gente que considera que se desespera o que no tiene mucha paciencia, esto es algo como más interactivo, porque estás viendo cómo van emitiendo las raíces y ves que por lo menos que el éxito es más pronto, ¿no? O sea, que te estás viendo si evoluciona a mejor o se te pudre, por el contrario, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un poquito más de rapidez en todo el proceso, ¿de acuerdo? Bueno, pues os voy a hablar de tres plantas que emiten raíces en agua con bastante facilidad. Vamos a empezar con la primera de aquí. ¡Chan, chan! Esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí es un cóleo, ¿de acuerdo? Y bueno, un cóleo es una de las plantas también más fáciles que existen para reproducción en agua. De hecho, mirad, qué montón de raíz, ¿de acuerdo? Bueno, esto nos viene muy bien en el tema de los cóleos, porque los cóleos ya sabéis que no son plantas eternas, digamos, que una planta se te puede dar bien durante 1 año, 2 años, pero después de eso, aunque la sometas a poda, aunque eviten las floraciones, siempre tienen tendencia a ponerse bastante feitas, con lo cual es un tipo de planta que es muy conveniente que vayamos teniendo pues plantas de sustitución, ¿no? Para cuando te vayan envejeciendo los que tenemos más tiempo, pues eso, ir sustituyéndolo por nuevas plantas. Ya os digo, es una planta muy fácil de reproducir por agua. En este caso eran unos tallitos pequeños, no eran tampoco muy grandes, los introduje en agua y aquí, mirad, vamos a apreciar un poquito el tema de las raíces. Mirad que la raíz que mete una planta cuando está en agua es una raíz blanca, y va incluso carnosa en ocasiones, ¿de acuerdo? Es muy diferente a la raíz que va a emitir si estuviera en agua, en tierra, perdón. ¿Por qué? Porque esta raíz carnosa, blanca, normalmente solo es una adaptación de la planta para absorber solo el agua que necesita para su crecimiento, ¿de acuerdo? En cambio, una raíz un poquito más oscura y de otra manera, no tan esponjosa como esta, la que emite en tierra, es eso, es una raíz acostumbrada a tierra que si la regaras en exceso terminarías pudriéndolo, pero cuando tienes estas plantas metidas en agua, pues no tienes, por lo menos ese problema del exceso de riego, no vas a tener ningún problema porque la planta solo va a absorber el agua que necesita para su desarrollo, ¿de acuerdo? Luego te vendría el paso de trasladarlas de este medio a tierra. Yo en este caso lo que suelo hacer siempre es meterlas, rellenar la macetita con tierra, mojarla bastante, que esté muy húmeda y meter la planta nueva con sus raíces. De normal todo este tipo de plantas que voy a presentar no dan ningún tipo de problema y la adaptación la hacen bien. De hecho, en esa primera etapa la tierra tiene que estar bastante húmeda para que pueda hacer ese cambio de raíz acuática a raíz terrestre, ¿de acuerdo? Pasado ya el tiempo que tú ves que la planta se sigue manteniendo turgente y en buenas condiciones, pues pasarías a tratarla como cualquier otra planta que tienes en tierra, cuidando los riegos, no pasándote y todo eso, ¿de acuerdo? Son dos medios totalmente diferentes. También existe la opción de, en algún tipo de plantas, yo con cóleos nunca lo he hecho, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, potos o incluso monsteras también, a veces las puedes mantener durante muchísimo tiempo, os hablo mucho tiempo, hasta años, en agua solo, ¿de acuerdo?
y aguantan, pueden aguantar bien. Sí que es verdad que sería conveniente en ese agua, si la vas a mantener durante años, digamos, diluir una mínima parte de abono, porque tener en cuenta que estas aguas no tienen ningún tipo de aportación. Y bueno, también deciros que el agua que uso, porque hay gente que cuando mete plantas en agua, dice que si les echa un poquito de agua oxigenada o incluso unas gotitas de lejía, eso al fin y al cabo son desinfectantes, ¿vale? Yo nunca utilizo ese tipo de echarle la gotita de lejía o la gotita de agua oxigenada. A mí no me afecta para este tipo de plantas que son fáciles, ¿de acuerdo? Yo pongo agua pura del grifo directamente, que ya va clorada. El cloro es también una cosa que te va a frenar muchas bacterias y pudriciones, con lo cual yo nunca le he hecho ninguna otra cosa. Sí que es verdad que a veces, con esta no lo he hecho, puedes añadir unos trocitos de carbón vegetal. El carbón vegetal es un componente de muchísimos filtros para agua, por ejemplo, porque hace que retiene metales pesados y retiene también sustancias nocivas, con lo cual si quieres echarle y tienes a mano unos trocitos de carbón vegetal, pues te podría funcionar para mantener el agua pura. Yo lo único que hago es cambiarla el agua cada 2 días aproximadamente. Y evidentemente, si lo tienes en un sitio con mucha luz, va a salir alga. No pasa nada, lo puedes quitar si quieres y ya está. Pero vamos, ya os digo, yo por ejemplo, la raíz la he emitido también dentro de casa porque el cóleo tiene la peculiaridad de que si emite raíces o empieza la reproducción dentro de casa, se adapta bien a ese ambiente. Pero si lo sacas fuera, luego volver a intentar a meterlo dentro del ambiente de casa, normalmente se resiente, empiezan a caer hojas y no funciona tan bien. Eso para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta sería nuestra primera planta, el colio, que funciona genial para hacerte plantas fáciles, para sustituir las tuyas, para regalos y sin ningún tipo de problema. En agua va a emitir raíces. Otra que os voy a presentar aquí, esta ya mega conocida por todos, es el Chloropiton o cintas también conocida. Bueno, y de otro nombre también que le dicen mala madre, que a mí no me gusta nada ese nombre. Y bueno, lo dicen porque cuando se reproduce echa una especie de estolones, de esos estolones salen estos hijitos, que estos son unos hijitos, ¿no? Y bueno, pues por eso dicen lo de mala madre, porque digamos que expulsa sus hijos fuera. Pero bueno, si nos ponemos en ese plan, los calanchoes, que también lo hacen, un montón de plantas expulsan así sus hijos fuera, se reproducen de esa manera. Bueno, pues mirar esta cintas o Chloropitum. Actualmente, bueno, aquí mira, se ve súper bien. El tema que os decía de las raíces estas acuáticas, mirar qué bien se ven perfectamente, muy carnosas. Bueno, aparte del Chloropitum tiene una raíz carnosa de por sí, ¿de acuerdo? Pero aquí se aprecia muchísimo mejor. Existen 3 variedades más o menos, una con verde, la hoja completamente verde, otra con esta matización y otra que tiene otro dibujito también así combinado más crema, ¿de acuerdo? Esas son las 3 principales. Hay más, o sea, y de vez en cuando, y sacan también más, porque si lo pensamos un poco, son las primeras plantas variegatas, ¿no? Que vemos así, que tienen este bordecito amarillo o blanquecino, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya os digo, son plantas súper fáciles. Este tipo de planta, las cintas, sí que funcionarían muy bien. Si las dejáramos, el cóleo también puede aguantar más, pero el cóleo es un poquito más complicado para mantenerlo a largo tiempo solo en agua. Pero este tipo de cintas, de plantas, la verdad que sí que funcionan muy bien. Yo he tenido toda la vida cintas, pero desde que estoy aquí en Valencia no he tenido, pues porque al final era una planta que como que empezó a caer más en desuso, ahora se han vuelto otra vez a poner y la fui perdiendo y la verdad que no sé por qué, pero dejé de cultivarlas, ¿de acuerdo? Es una planta súper fácil para principiantes, no te va a dar ningún problema. Pueden vivir en exterior perfectamente, en un montón de climas, pero sí que es verdad que cuando se van a poner preciosas es en el interior de casa, luminoso, sin exceso de riego, que una vez que veis, eso es curioso, lo que os digo, que cuando está en tierra, cuidadito con los excesos de riego, que la pudrimos fácilmente, pero cuando está criada en agua, absolutamente ningún problema, ¿no? Eso es una cosa, siempre llama la atención, ¿verdad? Bueno, pues eso, ya os digo, dentro de casa funcionan de maravilla. Es una planta también que produce bastante oxígeno, bueno, como las llaman, las cunas de Moisés estas también, ¿no? O sea, sí, la verdad que son
muy apreciadas y quedan muy bonitas, la verdad, como planta de interior, como un punto de así de principal que llame la atención. A mí me gustan bastante. Y bueno, pues como hacía mucho tiempo que no tenía y son tan sencillas de reproducir en agua, pues bueno, aquí las vamos a dejar. De hecho, bueno, mirar, por ejemplo, si te buscas algún cacharrito así un poco, bueno, aquí hasta incluso mirar que a veces intento apoyarlas para que no se sumerjan completamente, pero a veces algún día me he dado cuenta que se han quedado metidas aquí debajo del agua, y es una planta todoterreno que aguanta, ¡buah!, carros y carretas, o sea, un montón. Y si la ponéis en un tipo de recipiente así bonito, pues la verdad que quedan bastante decorativas, ¿de acuerdo? Incluso si hacéis combinaciones diferentes de recipientes chulos de cristal. Y nada, y sería el mismo trato que con la otra que teníamos, con el folio, de pues eso, cambiar el agua si la ves que se pone un poquito fea, incluso cada 3 días, aguantaría perfectamente. Bueno, pues hemos visto ya esos dos tipos de plantas que son fáciles de cultivar en agua. Ahora vamos a ir a por la tercera, que os la voy a enseñar ahora. Buenas, pues ya estamos aquí. Ahora os voy a enseñar, nos hemos cambiado de ubicación porque la planta que os voy a enseñar ahora, que es el papiro o cipero, también se lo llama, lo tengo aquí, en esta zona de aquí. Y bueno, también lo quería mostrar. Este tipo de el papiro, bueno, también os digo, o sea, cipero, papiro, yo lo llamo papiro, ¿de acuerdo? Como su nombre indica, papiro es una de las plantas que se usaba en la antigüedad en Egipto para hacer papel, ¿no? De sus fibras, machacando los tallitos, se sacaba la fibra y se hacía papel, ¿no? Es una de las plantas que a lo mejor ahora está un poquito olvidada, pero es una maravilla de planta. Tolera que la tengas en agua. De hecho, yo la tengo en un cubo con agua a perpetuidad, siempre con agua, y la verdad que funciona muy bien. Coge unos tamaños elevados, bastante chulos, y bueno, pues una planta eso que es muy interesante para mantener. Y os la voy a mostrar dentro de las plantas que son fáciles, porque vamos a hacer con ella una mini reproducción para que veáis que es muy fácil. Vale, lo principal, ¿veis? Hay que seleccionar, bueno, ahora lo veis que está quizá un poquito feo. Esta es la época del año, aquí por lo menos en España y en esta zona del Mediterráneo, que los papiros se ponen un poquito feos, no es su época de esplendor. Los puedes cortar a ras y retallan. Yo no he cortado porque, bueno, me gustaba así el porte que tenía, pero bueno, vamos a hacer lo que os decía. Voy a coger una de estas hojas, la corto tal que así, por ejemplo. Está pasando una ambulancia. Y bueno, os voy a mostrar lo que vamos a hacer con ella. Bueno, realmente el truco para que emita raíz es ponerla en un sitio así con agua, un cacharrito con agua, lo llenas, ¿vale?, que no se me caiga. Y bueno, y aquí al cabo de un tiempo, en toda esta zonita de aquí empezará a emitir raíces blancas como la del Chlorophyllum, la cinta, y empezarán de aquí a salir tallitos nuevos y tendremos una nueva planta, ¿de acuerdo? Esto es como se funciona, pero vamos a recortarla un poquito, que no afecta a la planta, o sea, no afecta a la planta a su tema de echar raíz y reproducción, ¿no? Con lo cual nos va a ser más fácil de manejar. Es simplemente, como tienen muy largas estas hojitas, las vamos a cortar así. Así, ya nos queda bastante más pequeñita. Esta de aquí también se la vamos a quitar. Nos quedaría una cosita así. El tallo se lo deja a esta altura, pero también podría cortarlo más, no habría problema. Pues, bueno, esto se deja aquí en el agüita, le va a ir dando esa humedad aquí en esta base del centro. Puede estar sumergido porque es una planta palustre, eso quiere decir que viven en la zona de los márgenes de los ríos, de los lagos y todo eso, con lo cual puede tener la raíz encharcada continuamente o durante épocas del año prolongadas, ¿de acuerdo? Que no le va a causar problema. Así que bueno, pues con esto que os digo, intentaré poneros alguna foto, porque yo ahora mismo no tengo con él, o sea, porque no suelo hacer esta reproducción, lo he hecho para que veamos que hay plantas que son muy sencillas de reproducir y que puede ser incluso divertido, ya os digo, para niños o para que lo vean los críos en el colegio y todo eso, la verdad que está guay, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso lo hago. Yo no son plantas que suela reproducir, ¿no? Bueno, aquellas que hay así, pero el cipero tengo uno
uno con un volumen bastante grande y ya está bien. Pero bueno, esto lo haremos, así que intentaré poneros alguna fotito por aquí de cómo vemos que emite las raíces. Pero ya os digo, es un proceso súper divertido para entretenerte y bueno, y es eso, que funciona, vamos, casi que a 100% no vas a tener problema. Bueno, pues vamos a dejar por aquí esto. Aquí. Y nada, pues esto es lo que os quería mostrar esta semana, la reproducción de 3 plantas que emiten raíz muy fácilmente en agua: el coleo, el Chlorophyllum cinta y el papiro o cipero, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, nos vemos la semana que viene con más contenido y nada, muchas gracias por vernos y por seguir ahí. Venga, chao, hasta la semana que viene.